Hola a todos. Eh, Quisiera, pues, antes de comenzar el webinar, me gustaría saber si se escucha bien el audio. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ah, bueno, listo, súper. Listo, entonces, hola, bienvenidos a todos a este webinar que se llama Conoce la manera exacta. Eh, un segundo. Entonces, la idea es que hoy veamos cómo se mueve el mercado de manera exacta. Mi nombre es Alejandra Gerena, yo soy analista de mercados de capitales en Distrito Financiero y hoy de la mano con FX Street, pues les traemos este webinar. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy es primero la definición de estructura, sus características y tipos de estructura. Luego vamos a saber cómo identificarlos según sus temporalidades, cuándo hay un cambio de estructura y luego vamos a ver un ejemplo de MetaTrader 5. Entonces, básicamente vamos a entender cómo se está estructurando el mercado a lo largo de las cotizaciones de los activos que nosotros estemos viendo. Es prácticamente lo más básico y es la forma más básica en la que se mueve el mercado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es una tendencia o una estructura, que realmente son sinónimos. Cuando nosotros hablamos de tendencia o estructura, es la dirección en la que se está moviendo el precio en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros conocemos como tendencia también se va a llamar estructura. Nosotros vamos a poder encontrar, no sé si recuerdan, pero bajo la teoría de Down vamos a encontrar las tres tendencias. La principal, que es a largo plazo, la intermedia, que es en plazos más cortos, y las de corta duración, que son, digamos, las más pequeñas que nosotros vamos a poder encontrar. Y digamos que estas tendencias se desarrollan a través de fractales. Entonces, de pronto algunos habrán escuchado este término o hay otros que puede que no los hayan escuchado. Pero bueno, definámoslo. Los fractales se desarrollan para obtener liquidez a través de los retrocesos y poder tener la suficiente fuerza para continuar con la tendencia principal. Es decir, si nosotros tenemos una dirección alcista, vamos a tener un retroceso. ¿Para qué? Para tomar impulso, para tomar liquidez, para poder continuar con nuestra tendencia alcista. Estas teorías, digamos que, o bueno, estas premisas se están basando en las premisas de Dow, como les dije anteriormente, tendencia principal, intermedia y corta.
y en las ondas de Elliot. Entonces recordemos cómo son las ondas de Elliot. Las ondas de Elliot nos dice que hay 3 impulsos alcistas y 2 retrocesos en la primera tendencia, pues viene así, ¿cierto? Y vamos a tener, con la siguiente tendencia, vamos a tener 2 impulsos y un retroceso. Entonces recordemos onda 1, 2, 3, 4, 5, A, B y C. Entonces ya teniendo en cuenta eso, pues para nosotros va a ser un poco más sencillo entender en qué consiste esto de los fractales. Entonces ahora sí definámoslo. ¿Qué es un fractal? Un fractal es un patrón repetitivo que se produce de la misma manera en toda la estructura. Y lo vamos a ver en diferentes escalas. Entonces, de pronto algunos lo habrán escuchado, pero aquí se aplican, bueno, entonces pensemos en algo, pensemos en ejemplos. Ejemplos de la vida real, por ejemplo, si nosotros tenemos un árbol, los árboles a la final sacan ramas, ¿verdad? Esas ramas son una versión más pequeña del tronco que nosotros estamos viendo. Pero esas ramas además tienen más ramas. Entonces fíjense que es un patrón repetido varias veces. O por ejemplo los copos de nieve. Si nosotros vemos los copos de nieve, cuando los vemos en el tamaño pues máximo que pueden llegar a tener, tienen una estructura. Pero si lo vemos más a fondo, como con más zoom, va a tener esa misma estructura. Entonces vamos a decir que los fractales es un patrón repetitivo que vamos a poder ver en diferentes escalas. En el caso del mercado, las escalas van a ser las temporalidades. Entonces eso nos lleva a pensar en el principio de subdivisión que podemos ver en ondas de Elliot, que digamos que en un impulso y en un retroceso vamos a ver una estructura de Elliot completa si vemos temporalidades menores. Entonces ya teniendo eso en cuenta vamos a poder encontrar 2 propiedades importantes cuando estamos revisando fractales. Entonces lo primero es que son recursivos. ¿Y qué significa eso? Que no importa lo complejo que sea, o sea, no importa qué tan complicada sea esa estructura, la vamos a poder realizar y repetir muchas veces el mismo proceso. Entonces, no importa qué tan difícil es, se va a repetir siempre. Y lo siguiente es que son similares entre sí. Entonces, así como las ramas pequeñas se parecen al tronco, así como una versión más con más zoom en los copos de nieve va a ser igual al tamaño que nosotros vemos más grande del copo de nieve, pues van a ser similares. Esta teoría de fractal nosotros la vamos a poder encontrar gracias a Bill Williams, que de hecho si ustedes han visto en MetaTrader, hay muchos indicadores de Bill Williams, que de hecho uno se llama fractales. Y sugiere que la complejidad se construye a partir de patrones similares. Entonces nosotros decimos a veces, bueno, vemos el mercado y decimos, bueno, es bastante complejo porque se mueve de esta manera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que se mueve a través de fractalidades. ¿De dónde sacó Bill Williams esto? Bueno, él lo sacó a partir de las ondas de Elliot y nos está hablando de que la onda de Elliot es una estructura subyacente al mercado y que básicamente se comporta a través de fractales, esas ondas que Elliot propuso. Entonces, si el trading es una conducta fractal, entonces el comportamiento también va a seguir un patrón fractal. Entonces van a decir, bueno, y todo esto, al final, ¿qué es un fractal? Entonces vamos a verlo un poco más gráfico. Recordemos que cuando nosotros vemos ondas de Elliot, vamos a decir que hay impulsos, que son los que siguen con la tendencia principal, tienen más tiempo, tienen más movimiento, son más largos, y retrocesos, ¿verdad? Esos retrocesos son, digamos que tienen un recorrido más corto, tienen un movimiento más corto y va opuesta a la tendencia principal. Entonces, cuando nosotros unimos los impulsos y el retroceso, en este caso, por ejemplo, estamos en una tendencia bajista. Entonces, tenemos aquí hacia abajo un impulso y luego tenemos un retroceso. Cuando nosotros unimos esos dos, eso es un fractal. Entonces, en pocas palabras, es la unión entre un impulso y un retroceso. Por ejemplo, en este caso estamos teniendo una tendencia alcista. Pues fíjense que tenemos un impulso alcista. Luego tenemos un retroceso. ¿Para qué? Para que el mercado pueda coger liquidez y continuar con su tendencia principal, que es alcista. Pero entonces, ¿hasta dónde llega el fractal?
con el impulso y el retroceso. Fíjense el cuadro naranja que estamos, es que se está señalando aquí en la presentación, nos va a mostrar exactamente qué es un fractal. Listo. Eh, Listo. Entonces, bueno, continuemos con la charla. Igual si tienen algunas dudas o preguntas, las personas que estén ahí conectadas, pues me pueden preguntar. Ahora, esto probablemente les suene muy familiar y uno dice, bueno, yo puedo identificar fácilmente si es una tendencia alcista o bajista o pues estamos en una lateralidad. Sin embargo, pues es importante repasar por qué está pasando esto. O sea, exactamente, por definición, yo cómo puedo identificar que es una tendencia alcista o bajista o pues una lateralidad. En el caso de la tendencia alcista, yo lo que voy a ver es que voy a tener mínimos cada vez más altos. ¿Sí? Entonces, son mínimos crecientes. En la medida en que yo una esos puntos de mínimos, yo voy a poder lanzar una línea de tendencia. ¿Qué es una línea de tendencia? Bueno, esa sí ya es la herramienta como tal. La herramienta como tal es esta línea verde que nosotros vemos. Entonces, esa línea de tendencia me está indicando que la tendencia principal es alcista. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hablar de que una tendencia alcista es con mínimos crecientes. ¿Listo? Y cada vez marcamos mínimos más altos. Cuando estamos hablando de una tendencia bajista, es, digamos que al contrario. Lo que vamos a ver acá es que vamos a tener máximos decrecientes. Entonces, cada vez van a haber máximos menores. Y en la medida en que nosotros tracemos esa línea de tendencia, que como les dije, es la herramienta, no es la tendencia per se, sino es la herramienta, que en este caso es esta línea roja, nosotros vamos a ver que pues vamos a tener máximos decrecientes. Aquí le ponemos máximos decrecientes. Esta es la manera en la que nosotros deberíamos identificar realmente las tendencias que estamos teniendo en el mercado. Ahora, las lateralidades. Las lateralidades lo que van a hacer es que vamos a ubicar los máximos y los mínimos dentro de un rango de precios. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos los máximos están dentro de este rango de acá, esta resistencia de acá, y los mínimos no pasan de este soporte que vemos acá. Entonces, cuando hablamos de tendencias laterales, vamos a hablar de que el precio evidentemente oscila entre dos rangos de precio. Pero entonces ahora vamos a decir, ok, siempre vamos a encontrar muchos máximos y muchos mínimos. Pero entonces yo, ¿cómo voy a poder identificar esos máximos y esos mínimos que me sirven a mí en mi lectura de gráfico? Como por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, este mínimo. Este mínimo no me cuenta. ¿Por qué? Porque no logró pasar el anterior mínimo. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a decir, ok, ¿cómo yo voy a hacer para reconocer esos máximos y esos mínimos que me van a servir en mi lectura de tendencia, pues la que yo estoy mirando? Entonces, digamos que la definición en principio es muy obvia. Entonces, un máximo es el punto más alto que nosotros vamos a ver en la gráfica, como lo vemos aquí en este diagrama. Y el mínimo es el punto más pequeño que nosotros vamos a ver, pues, en la gráfica. Entonces, pero vamos a decir, ok, ¿cuándo yo puedo marcar un mínimo y un máximo según la temporalidad que yo estoy viendo? Porque puede ser que nosotros veamos un máximo y un mínimo y digamos, eso es un máximo o un mínimo, como por ejemplo este que vimos acá. Este no nos funciona porque estamos viendo en una temporalidad mayor. Si estamos viendo que no se están cumpliendo como los requisitos para poder incluirlo dentro de mi análisis, pues no lo voy a hacer. Entonces, ¿yo cómo determino que un máximo o un mínimo me funciona o existe? Entonces, pensemos en lo siguiente. Imaginémonos que nosotros venimos con una tendencia bajista, que es la de este lado, la de la izquierda. Y pues lo mismo se va a aplicar para el de la derecha. Entonces, venimos con una tendencia bajista. Máximo. Ay, perdón. Creo que- Ok, entonces tenemos
No sé qué pasa. Entonces, máximo, mínimo, máximo. En este caso estamos en una tendencia bajista, ¿no? Entonces el máximo tiene que ser decreciente. Máximo, mínimo, y pues ahí estamos cumpliendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si pasara esto? Máximo decreciente y mínimo. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta algo. Y es, nosotros vamos a validar un máximo o un mínimo siempre y cuando después de ese máximo o mínimo se tenga un nuevo máximo o mínimo. Entonces, ¿qué significa eso? Parece un trabalenguas. Entonces aquí tenemos un máximo, mínimo, máximo, mínimo. Y este no es un máximo. ¿Por qué? Porque para que este pueda ser un máximo, yo tengo que tener ruptura del mínimo anterior, en el caso pues en cualquier caso realmente. Entonces, en este caso nosotros vamos a decir, ok, este no es un máximo y yo todavía no tengo un nuevo máximo decreciente. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos esto? Entonces, digamos que ya llegó hasta ahí. Continuamos pues, con las cotizaciones. Llega y vuelve a subir, ¿sí? Está más o menos parecido. Y ahora sí baja. Entonces, con ese ahora sí baja, nosotros vamos a poder ver que en este caso ahora sí marcamos un nuevo mínimo por debajo del mínimo anterior, pues el mínimo anterior más bajo, por así decirlo. Se me perdió el cursor. Entonces, claro, como esto ya es un mínimo por debajo del anterior mínimo, nosotros vamos a decir, ok, ya aquí ya eh, completé mi secuencia de máximos y mínimos. Entonces, en este caso, yo como elijo cuál es el máximo de la temporalidad que yo estoy revisando. Entonces, vamos a chequear niveles. Entonces, este llegó hasta acá, este llegó hasta acá. Entonces, fíjense como este ahora sí es un máximo. Entonces, si nosotros revisamos cuál sería el patrón que está siguiendo mi cotización es, aquí disminuye, aquí sube, mínimo, máximo, y aquí nos saltamos este y vamos directo al último mínimo. ¿Listo? Entonces, así nosotros vamos a poder determinar exactamente cuándo tenemos máximos y mínimos según la temporalidad que estemos viendo. ¿Listo? Porque es muy importante siempre tener en cuenta en qué temporalidades la estamos viendo. Si estamos viendo en diario, si estamos viendo en una hora, si estamos viendo en 4 horas. Dependiendo de eso, vamos a poder elegir cuáles son esos máximos y mínimos importantes que yo quiero pues revisar en mi operativo. Ahora, ¿cómo podemos ver un ejemplo de esto? Se recuerda que tenemos tendencia principal, tendencia intermedia y tendencia menor. Entonces, esto depende de la operativa que tengamos. Porque, por ejemplo, para alguien que no sé, que opera intraday, pues esto está bien. Las temporalidades principales son más grandes, son de diario, la intermedia puede ser de 1 hora a 4 horas y ya la menor puede ser menor a 30 minutos. ¿Sí? Entonces, ahí depende de la operativa, porque por ejemplo para un scalper de pronto él opera en 5, 10, 5 o 15 minutos. Entonces, pues a partir de ahí vamos a comenzar a mirar cuáles son las temporalidades mayores. En este caso vamos a ver una temporalidad pues más global. Este es una gráfica diaria del euro dólar desde 2021 hasta 2023, que son 2 años. Entonces, si vemos la tendencia principal es bajista. ¿Por qué? Nosotros unimos los máximos pues, más relevantes. Para poder determinar una línea de tendencia tengo que tener 2 puntos, los 2 puntos más importantes. Entonces, en este caso, como vemos, este máximo y este máximo son los que yo voy a unir. Me da la línea de tendencia. Ahora esa línea de tendencia yo la voy a duplicar. ¿Para qué? Para trabajar zonas. El mercado reacciona a zonas, no a un punto como tal, no a una línea como tal, sino a zonas. Entonces, bueno, aquí encontramos nuestro canal de nuestra tendencia principal, que es bajista. Ahora, fíjense que la tendencia principal es hacia acá y acá tenemos un retroceso. Ese retroceso es la tendencia intermedia. Entonces, nosotros vamos a poder que a veces pues casi siempre los retrocesos son tendencias en menores marcos de tiempo. Entonces, si nosotros viéramos esto en 1 hora,
Esto claramente es una tendencia alcista, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nuestra tendencia intermedia. En este caso, como es alcista, vamos a ver, son los mínimos. Entonces, vamos a unir los mínimos más importantes. ¿Cuáles son los más importantes? Este y este. Entonces, ahí lanzamos nuestra línea de tendencia. La duplicamos para identificar la zona y, pues, evidentemente, me toca en este punto y me toca en estos puntos. Entonces, ahí ya nosotros tenemos nuestra zona de tendencia intermedia. Y ahora vamos a ver las temporalidades, las tendencias menores, que son ya en tiempos más pequeños. En este caso y en este ejemplo, la tendencia menor sería esta naranja. Entonces, esta naranja identificamos los puntos más bajos, porque también es alcista. Entonces, identificamos los puntos más bajos, los unimos y sacamos nuestra zona de tendencia. Eh, entonces, acá le hicimos un zoom a lo que es el euro, y eso está entre marzo y abril de 2023 en marcos de una hora. Entonces, nosotros lo que hicimos fue identificar, fíjense este mínimo y fíjense este mínimo. Entonces, los unimos y tenemos nuestra línea de tendencia. Luego vamos a unir, pues vamos a sacar la línea para sacar la zona de tendencia. Fíjense que entre más puntos toque, pues mejor para nosotros. En este caso tocó dos y por acá tocó otro. Entonces ahí nosotros unimos esa y pues nos da nuestra zona de tendencias menores. Ahora, ¿yo cómo sé que hay un cambio de estructura? Es decir, ¿cómo sé que de aquí de bajista va a pasar a alcista? Que de aquí de bajista va a pasar a alcista. Que de aquí bueno, digamos que cambio de estructura o cambio de tendencia. ¿Cómo las voy a identificar? Hay tres formas en las que yo puedo identificar un cambio de tendencia. Y la primera es rompiendo la zona de tendencia, que es justo la que marcamos acá, que es esta. O sea, como entre las dos líneas, es esa zona de tendencia. El rompimiento de la línea curva, que ya vamos a ver qué es eso. Y la pérdida del último máximo en bajista o del último mínimo en alcista. Entonces, tengamos muy en cuenta esa definición de alcista-bajista. Recordemos que bajistas son máximos decrecientes y alcistas son mínimos crecientes. Listo, entonces veamos el primer caso. Entonces, el primer caso, ¿yo cómo voy a saber que hay un rompimiento de la tendencia? Entonces, vamos a coger el mismo ejemplo, el euro dólar, solamente que pues en algunos casos vamos a hacer un zoom, pero es la misma gráfica del diario. Y si quieren la pueden revisar, pues en este momento está en MetaTrader. Si quieren la podríamos hacer en MetaTrader, pero pues no sé si quedaría tan caro. Entonces, pero entonces mirámoslo acá en este gráfico. Tenemos la tendencia bajista con nuestras líneas de tendencia principal, ¿verdad? Aquí las expandimos un poquito más. En el momento en que nosotros veamos una ruptura, es decir, acá, en este círculo, bueno, queda un poco grande, pero pues en esta ruptura, nosotros decimos, ok, aquí hay un cambio de tendencia. Ya me rompió la zona de confluencia, esta zona que es importante, y al final pues hubo un rompimiento acá. Entonces ahí nosotros decimos, ok, ya hay un cambio de tendencia y es probable que esa tendencia se haya acabado. Y fíjense cómo uno lo puede manejar con fundamentales también. En los años anteriores, pues los últimos 2 años que ha sido pues duro después de la pandemia, bueno, todo este tipo de cosas, lo que ha pasado es que Estados Unidos tomó la delantera con la subida de tasas y la subió más rápido que Europa. Esto es eurodólar, ¿no? Recordemos esto. Esto es eurodólar. Entonces, claro, como Estados Unidos subió más rápido las tasas, tenía las tasas más altas, pues estaba diciendo al mercado mi moneda es más fuerte. Europa fue, pues digamos, fue después. Por lo cual vamos a decir que el dólar siempre se estaba valorizando con respecto al euro y a otras monedas. Pero pues digamos, viendo solo este par, vamos a ver esa tendencia a valorizarse con respecto al euro. ¿Qué pasa ahorita? Estados Unidos está frenando sus subidas de tasas, cada vez las suben en proporciones menores, están ahí a puertas de dejar de subirlas, tienen una inflación mucho más controlada que Europa, que Reino Unido, digamos, todos estos sectores. Entonces nosotros vamos a ver que en la medida en que se vaya a subir, que Europa vaya a subir más sus tasas, pues vamos a tener una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque el euro se va a valorizar sobre todas las monedas realmente. Entonces, fíjense que acá nosotros, confluencia, ¿no? Entonces, entre fundamental y técnico, estamos viendo que probablemente en el euro dólar haya un cambio de tendencia a largo plazo.
alcista. Entonces, una de las formas en las que podemos identificar eso es con el rompimiento de la zona de tendencia. Miremos el otro caso, el rompimiento de la línea curva. Entonces, si se dan cuenta, vamos a hacer un zoom de esta parte de la gráfica. ¿Sí? ¿Sí ven que es la misma, pero pues en zoom para que quede como un poco más evidente. Y es que a veces, dependiendo del gráfico que yo esté viendo, algunos van a ser más rápidos. O sea, algunos rompimientos van a ser más rápidos. Puede que el rompimiento de la zona de tendencia pues fue bastante lento en este caso. Y en este caso, el rompimiento de la curva, de la línea curva fue más rápido que ese anterior. Pero entonces, bueno, ¿cómo sacamos nosotros la línea curva? Entonces, en este caso tenemos máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, perdón, máximo. Ahora esto puede ser temporalidad menor, ¿sí? Aquí no cruzó. Entonces yo no lo voy a contar como mínimo. Pero este sí es un mínimo. Entonces aquí este máximo se valida. Entonces máximo, mínimo, máximo, en este caso sería este. No, sería este. Máximo, mínimo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para trazar la línea curva, yo lo que voy a identificar son los últimos, en este caso como es bajista, lo que me importa son los máximos. Entonces vamos a unir los máximos. Yo uno estos máximos y fíjense que no me da una línea recta, me da una línea con convexidad, es decir, me da una línea más o menos así. Bueno, convexa. Entonces, en esa convexidad, yo lo que voy a hacer es una línea imaginaria, digamos que eso en MetaTrader creo que no se puede hacer, pero por ejemplo en TradingView creo que sí se puede hacer. En TradingView se puede hacer. Entonces, en esa medida, nosotros vamos a poder dibujar en el gráfico, o pues se lo pueden imaginar si quieren, y nosotros vamos a unir estos máximos. Fíjense que aquí me está formando una línea convexa. En el momento en que haya ese cruce de esa línea convexa, yo voy a decir, acá hay un rompimiento de la línea curva y por lo tanto nosotros podemos estar hablando de un cambio de estructura. Listo. Esa es la siguiente forma en la que nosotros vamos a poder ver que hay un cambio de estructura. Ahora veamos el último caso que creo que es como el más útil y que les podría servir más. Y es la pérdida del último máximo en temporalidades bajistas o la pérdida del último mínimo en tendencias alcistas. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos la tendencia bajista, ¿verdad? Del euro dólar. Y acá nos marcó en este botón, digamos en este botón naranja que nosotros vemos acá, ese es el último máximo que yo tuve, máximo decreciente. Y luego yo marqué un mínimo, ¿verdad? Pero entonces, acá nosotros vamos a decir, ok, para que yo diga que hay un cambio de estructura, tengo que tener una pérdida de este último máximo. ¿Por qué? Porque en el caso de la tendencia alcista, pues la idea, o sea, en este caso que es bajista, vamos a ver máximos decrecientes. Y en el caso del alcista en la que estamos entrando, pues que es una temporalidad intermedia, puede ser que sea temporalidad a largo plazo, pues de acuerdo a lo que les dije de coyuntura. Entonces puede ser un mínimo, entonces la idea es que sean mínimos crecientes. Pero entonces para que yo diga que efectivamente ya no hay máximos decrecientes, tiene que romperse ese máximo en una tendencia bajista. Entonces en este caso, fíjense que acá, cuando el precio hace esto y tiene una subida, acá me rompió este último máximo. Cuando nosotros decimos, ok, se rompió el último máximo, estamos entrando en mínimos crecientes. Entonces yo ya dejo de ver máximos y comienzo a ver mínimos. Y en ese sentido, entonces ya estoy viendo una nueva tendencia. Y la nueva tendencia es hacia arriba. Entonces, listo. Creo que ya pasaríamos al ejercicio de MetaTrader. Entonces, listo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el australiano dólar. El australiano dólar, fíjense que tiene
tiene una estructura, pues en este momento tiene una estructura bajista con un retroceso actualmente. Entonces, listo, entonces trazamos la primera tendencia. La que teníamos antes era, era alcista, ¿verdad? Si es alcista, yo lo que voy a decir es que, rayo derecho. Si decimos alcista, lo que tenemos que ver son mínimos crecientes, ¿verdad? Entonces aquí cruzamos nuestra línea de tendencia. La línea de tendencia nos dice, bueno, es para arriba. Fíjese que cuando comenzamos la tendencia bajista, aquí hubo un rompimiento de la línea de tendencia. Entonces aquí podemos ver uno de los casos de cambios de estructura. Ahora, vamos a ver la nueva tendencia. La nueva tendencia es bajista, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo sé que es bajista? Vamos a unir. Entonces ya vemos que ya no hay mínimos crecientes, claramente. Lo que hay son máximos decrecientes. Vamos a unir los máximos más importantes. En este caso, el máximo más máximo es este, ¿verdad? El de arriba. Y yo lo que voy a hacer es unirlo con el siguiente máximo más máximo, que sería este, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es, ¿se acuerdan lo de hacer los canales de línea de tendencia? Entonces yo lo que voy a hacer es duplicarlo. De pronto, si no saben ese truco en MetaTrader, es control y se paran en el de la mitad. Es importante pararse en el de la mitad. Entonces se separan el de la mitad y lo arrastran hacia abajo. Entonces, bueno, acá nosotros ya podemos unir otros puntos. Entonces, por ejemplo, no me deja moverlo. Ya. Entonces, por ejemplo, este es un máximo decreciente, aquí toca pues un punto importante y nosotros ya decimos, ok, duplicamos nuestra zona y esta es una zona a la que debería reaccionar el mercado. Ahora, fíjense que nosotros también tenemos temporalidades intermedias, ¿verdad? Por ejemplo, acá un retroceso muy grande. Entonces, miremos máximos y mínimos. Tenemos un máximo, tenemos un mínimo, tenemos un máximo, tenemos un mínimo. Tenemos un máximo, perdón, máximo, mínimo, ¿cierto? Que estamos rompiendo los anteriores. Recordemos que tienen que romper los anteriores. Tenemos un máximo, mínimo y revisemos que son temporalidad, depende de la temporalidad que estemos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, este mínimo no me cuenta. Fíjense justamente lo que les decía. Ese mínimo no me cuenta porque pues no me pasó el mínimo anterior. Pero este sí. Entonces cogemos mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Y acá fíjense que tenemos una tendencia intermedia o una estructura intermedia. Entonces vamos a ver cuándo se cumple. Entonces en este caso, para que yo diga que hay un cambio de estructura, pues primero la línea curva. Entonces si yo paso la línea curva, fíjense que acá hay un rompimiento. Imaginémonos esa línea. O, por ejemplo, si nosotros queremos ver la pérdida del último máximo, la vemos acá. Entonces acá nosotros ya decimos, ok, aquí ya hay un cambio de estructura. Entonces, así es como nosotros podemos comenzar a identificar en qué tendencia estamos y poder aprovechar, pues, digamos, este conocimiento. Que básicamente es lo que más nos importa, ¿no? A la hora de operar, lo más importante es saber la tendencia o el mercado en el que nos estemos moviendo. Lo segundo más importante es el tamaño. Y ya de ahí para allá, pues ya es como muy personal. Bueno, este es un ejemplo claro de cómo tenemos un cambio de estructura. Aquí pues la tendencia principal es bajista. Fíjense que acá tenemos un retroceso grande, pero sin embargo seguimos en tendencia bajista porque realmente no hemos terminado con esa estructura no hemos roto esta línea de tendencia. Entonces nos vamos a decir, ok, la estrella dólar va a seguir bajando, pues probablemente a largo plazo. Ya si ustedes quieren tomar operativas más cortas, entonces recordemos que es más eficiente ver el grande, o sea, yo saber en qué temporalidad estoy. Entonces, es tendencia bajista, con un probable cambio de tendencia aquí en estructuras menores para el alza y vamos a revisar, luego vamos a revisar en temporalidades menores. ¿Para qué? Para poder tomar posiciones. Y esto que nosotros vimos de tendencia, de máximos y mínimos, de cuando hay rompimiento de tendencia, lo vemos en cualquier temporalidad, en cualquiera, ya sea 15 minutos, una hora. Uy, está bastante lejos. Bueno, no sé por qué se ve así. Ah, bueno, ya se arregló. Entonces nosotros vamos a poder ver esos cambios de tendencia en la medida en que nosotros, en todas las temporalidades, realmente. Y
Realmente para poder identificarlos, pues es mucha práctica, como identificar esto es un máximo, esto es un mínimo, esto es un máximo, esto es un mínimo, qué tendencia estamos. Entonces, bueno, la invitación es a eso, esa es la forma en la que se mueve el mercado realmente. Y, eh, y bueno, aquí cerramos nuestro webinar. Nosotros somos una academia de trading, entonces los que estén interesados en cursos, newsletter, tutoriales, servicios de asesoría, webinars, clases, pues nos pueden escribir y seguirnos en nuestras redes sociales. Entonces se las dejo ahí por si quieren revisar. Constantemente estamos haciendo ejercicios a través de nuestras redes, estamos haciendo ejercicios de justamente esto, de análisis técnico sobre todo, y pues también de conocimiento de fundamentales. Entonces, nada, muchas gracias por asistir a este webinar y por habernos acompañado y gracias a FX Extreme por darnos esta sesión. A ver si alguien tiene alguna duda, pregunta, creo que no me llegaron dudas ni preguntas. A ver si la sesión es grabada y es subida a los portales.